A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bien. Ya, vamos a hablar sobre mortalidad materna. ¿Ya? Como ya me conocen ustedes, soy la doctora Carmen Tapia, médico de cuidados críticos del Hospital Rebagliati. Vamos a hablar un poco sobre la mortalidad materna, ¿no? Es un estado, un evento que no debería suceder. Nadie quiere gestar para morir. Se supone que la gestación es un estado fisiológico, por eso existen los cambios fisiológicos. Y entonces debemos de destacar la importancia de esta mortalidad, en este caso la mortalidad materna, y debe ser un indicador de qué estamos haciendo por las mujeres en el sistema de salud. ¿Ok? Y el objetivo de esto es ver el impacto en las comunidades. ¿Cuál es la definición según la OMS de mortalidad materna? Ya hablamos un poquito de estos en la clase pasada y ahora vamos a tener un poquito más de tiempo para poder enfatizar algunos términos. Tiempo, la muerte ocurre durante el embarazo o dentro de los 42 días posteriores al parto. Eso se llama mortalidad materna. La causa generalmente obstétrica, relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio. Y la exclusión no incluye muertes que son causa por accidentes o incidentales. Explicar, porque la definición precisa es crucial para la recopilación de datos, para la investigación y la implementación de políticas. No podemos hablar de las indirectas y las directas. Entonces, mortalidad materna tiene sus límites, sus definiciones. ¿Ok? Entonces, el fallecimiento de una mujer durante el embarazo hasta las 42 semanas y son los 42 días después del parto, no son 42 semanas, ¿ya? Las primeras 42 semanas hasta después del parto, los 42 días. Entonces, acuérdense de ese número, 42. Entonces, generalmente la causa directa va a estar relacionada con una complicación obstétrica. Esa es la muerte materna directa, que puede ser por hemorragias durante o en el posparto, infecciones que pueden ser desde la RPM, ¿no? La RPM, la corioamnionitis, no nos dimos cuenta, la paciente empezó a hacer sepsis y en el posparto puede ser una endometritis puerperal y también cualquiera de ellas ser causa de muerte. La preeclampsia, ya sabemos que es un estado de problemas angiogénicos que empiezan desde las 14 semanas, pero si nosotros no hacemos un control prenatal adecuado, vamos a dejar pasar, y cuando ya el tsunami ya se nos vino encima, recién vamos a decir, era una preeclampsia o era una eclampsia. Entonces, por eso tenemos que saber desde el inicio cómo debemos de separar a las mujeres de riesgo de no riesgo. Y ahí sí no tengan no riesgo, en el momento del trabajo de parto también se pueden convertir en un riesgo. Por eso hay que ser muy acuciosos tanto en el diagnóstico, en el manejo de cada uno de estas patologías. Podría ser una embolia pulmonar, podría ser un émbolo de líquido amniótico en el trabajo de parto, y esto también puede ser una causa de muerte. Y las complicaciones del aborto, ¿ya? Las complicaciones del aborto que pueden ser, pues, que tenemos, por ejemplo, en el servicio hemos tenido una perforación de intestino, una perforación de intestino con perforación de vejiga, la paciente con colostomía, daño del ilion, daño de la vejiga, fístula vésico-vaginal. Entonces, todo por un legrado provocado, que probablemente no lo haya hecho un médico, ¿no? O de repente lo ha hecho un médico con poca pericia y se ha generado todas las complicaciones en la paciente. Entonces, estas complicaciones, si la paciente llega a una sepsis, también puede ser una causa de muerte. ¿Qué la desencadena?
puede ser causadas principalmente, y ahora creo que en el futuro se añora que va a pasar esto, errores médicos y falta de atención adecuada, ¿no? Cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer, puede haber una causa de muerte materna. Condiciones, hoy día justo acaba de fallecer una paciente en la mañana, ahora les voy a comentar. Condiciones preexistentes que se agravan durante el embarazo. Por ejemplo, paciente con insuficiencia cardíaca, tiene 35 años, quiero embarazarme, señora, no es posible. Pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con trasplante renal, pacientes con insuficiencia renal terminal, pero yo quiero ser mamá. Entonces, estas condiciones preexistentes agravan el embarazo y pueden ser causa de muerte. Y generalmente complicaciones postparto, ¿no? Las complicaciones postparto, como las hemorragias. Acá tenemos un esquema detallado de las muertes maternas. Ay, estos niños, perritos, vayan. Ya. Aléjese. Disculpen, ¿no? Tipo de muerte materna, la directa. Ya hemos visto que es por causas obstétricas, relacionada directamente con las complicaciones del embarazo, del parto o del puerperio. Causas principales, como vuelvo a repetir, las hemorragias. Un grupo de ustedes ha hecho la clave roja. Tenemos que identificar, como ustedes ya hemos visto, el índice de shock. Las infecciones, la clave amarilla. Las infecciones, la fiebre, la taquipnia, ¿no? El quick SOFA. Tenemos que activar nuestros protocolos de las diferentes claves. Las pacientes con eclampsia, la clave azul, la conocemos, pero si no nos damos cuenta y la dejamos pasar, la paciente va a llegar a morir. Complicaciones del parto pueden ser una embolia pulmonar también. Los factores de riesgo, ya sean edad muy prematura, adolescentes, edad materna avanzada, ahora que se está poniendo de moda ser mamá a los 38, 40, 42 años, o si no, cerca de los 50 con fertilización in vitro, ¿no? O la paridad elevada, que cada vez se ve menos. Generalmente esto se ve en zonas periféricas. Perdón un ratito. Vamos a sacar este niño de acá. Bien. En que estábamos en las causas, factores de riesgo, edad materna avanzada, paridad elevada, bajo peso al nacer de los bebés, infecciones preexistentes, la muerte materna indirecta, agravada por la enfermedad preexistente, el desarrollo de la enfermedad que se va a agravar durante el embarazo, enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, infecciones en general como el VIH y otras. Enfermedades crónicas preexistentes, desnutrición, falta de acceso a la atención médica. Incidentales. Estas no se consideran muerte materna, causadas por accidentes, no relacionados directamente al embarazo ni al parto. Accidentes de tránsito, violencia, suicidios. Esto ya no es considerado una muerte materna propiamente dicha. ¿Ok? Entonces acá tenemos nuevamente lo que ya habíamos definido la semana pasada, esto para que lo vuelvan a revisar, y acá tenemos la muerte materna producida como un resultado de una complicación obstétrica del parto puerperio es una muerte directa, ya sea por intervenciones y omisiones, ¿no? El médico no se dio cuenta de que la paciente tenía tal síntoma, no reconoció la fisiopatología de tal o cual síntoma, entonces, por lo tanto, no dio o hizo omisión de los tratamientos, o le dio un tratamiento incorrecto o insuficiente o muy excesivo, y entonces se da una cadena de eventos adversos que resultan en un evento centinela. El evento centinela es la muerte materna, a eso llamamos evento centinela, ¿no? Los adversos son la morbilidad y la centinela es la muerte.
La muerte materna indirecta, ya lo hemos repetido, ¿no? Generalmente con causas no obstétricas o unas comorbilidades preexistentes en la mama. La mortalidad materna, entonces, es un indicador de la calidad de vida de la población, pacientes desnutridas, pacientes pobres, pacientes ignorantes, pacientes que viven en zonas precarias, que no tienen luz, que no tienen agua, que no se alimentan adecuadamente, entonces son potencialmente de alto riesgo de mortalidad materna, asociado a un nivel de desarrollo social bajo, económico y cultural del país. Esto está principalmente asociado a esto. Expresión fidedigna de una inequidad y exclusión social, ¿no? Las pobres madres incultas, ignorantes, ¿no? Que en nuestro país hay abundan gente que hasta vamos al colegio, hasta vamos a la universidad y eso no nos da cultura. Entonces, ¿qué podemos pedirle a una madre que no ha ido al colegio, que está gestando de 14, 15 años y que al año siguiente se embaraza y tiene otro hijo y a las justas ha aprendido a leer? ¿Qué le va a enseñar a esos niños si sus hijos van a seguir la cadena de pobreza? Y entonces esta inequidad hace que la mortalidad materna prevalezca en este tipo de sociedades. Entre ellas vamos a ver que el Perú tiene alto porcentaje de mortalidad materna. Y también indica parte de la cobertura y la calidad de servicios de salud que estamos dando, ¿no? Si no tenemos una cobertura al 100% de toda la población, vamos a tener estas falencias en diferentes grupos de poblaciones. Entonces, la muerte no relacionada, o sea, para definirla como muerte materna, es básicamente la muerte por accidente. Entonces, en nuestro país tenemos altas tasas de desnutrición materno-infantil, altas tasas de mortalidad infantil, altas tasas de mortalidad materna. Y en emergencia tenemos enfermedades transmisibles como la tuberculosis, el dengue, la malaria, las enfermedades de transmisión sexual. Todo esto es un indicativo de altísimo riesgo de mortalidad materna durante el embarazo y el puerperio. Y en general, en menor frecuencia son las enfermedades degenerativas, ¿no? Como por ejemplo las neoplasias y las enfermedades como las enfermedades del colágeno. La que más se agrava en el embarazo es el lupus eritematoso sistémico. No, la mayoría de colagenopatías se atenúan, en cambio el lupus se exacerba. Es una de sus características. Entonces, la etiología, la mortalidad materna está relacionada, como les vuelvo a repetir, al grado de instrucción, a la atención institucional del parto y al personal comprometido, ¿no? Si vemos que la obstetriz que esté en dilatación no le quiere controlar los latidos o le controla medias, no llega el momento del parto, el médico la va a atender, como ha sucedido en nuestro hospital, y la pobre paciente tiene un bebito con bradicardia, el bebito nace y se muere, ¿no? ¿De quién fue la culpa? De todo el personal. Pero el que paga pato es el médico. ¿Por qué? Se confió, no controló. Por eso es que ustedes tienen que saber qué deben hacer, qué deben exigir, qué deben vigilar. Si ese médico vigilaba que la obstetriz esté haciendo, veía su historia, y bueno, no lo hace la obstetriz, no lo hace el interno, no lo hace el residente, lo hago yo, ¿no? Y no suceden estos problemas, como ha sucedido, ya hay 2 natimuertos en el hospital. ¿Ok? Nuevamente, esto es para que ustedes puedan revisar estas terminologías. El 75% de las muertes maternas, como les vuelvo a repetir, son hemorragias graves después del parto. No hacemos el masaje uterino, no preparamos a la mujer para poder dar de lactar, no hacemos el contacto precoz y entonces la paciente se va a ir en hemorragia. Y si se ve en hemorragia, nosotros tenemos que activar nuestra clave roja, tenemos que ver el índice de shock, tenemos que contabilizar la cantidad de hemorragia, tenemos que saber qué vamos a hacer. Y si no podemos controlarlo, entonces de repente ya la cirugía. Ya tenemos que entrar a operar, pero primero hay que hacer el manejo inicial de la clave roja. También
vamos a ver que existen infecciones después del parto, pero estos pueden empezar al inicio, ¿no? Una vaginosis bacteriana no tratada en el control prenatal, infecciones urinarias durante el control prenatal ni detectadas, ¿no? Las bacteriurias asintomáticas pueden dar infecciones después del parto. Y entonces eso trae como consecuencia estas infecciones puerperales. Se quedó la membrana, no advertí que de repente tuvo un alumbramiento incompleto, endometritis por retención de restos, hemorragia por retención de restos. Entonces todo gira alrededor de una atención adecuada, de un paciente preparado nutricionalmente para que no tenga una anemia severa y con un poco sangrado se descompense. Y ya ahí vienen los trastornos hipertensivos, las complicaciones del mismo parto y los abortos peligrosos. La distribución de la mortalidad materna en el 2020 era de 430 por 100.000 nacidos vivos. Es la forma de cómo se puede registrar la tasa de mortalidad materna. Es 430 por 100.000 nacidos vivos. ¿Okay? En países desarrollados generalmente es de 12 por 100.000 nacidos vivos. Nosotros estamos a la mitad, ¿no? 180 por ahí, vamos peleando la mitad del ranking de mortalidad materna. Acá tenemos por grupos etarios, ¿no? Estas tablas. Tenemos menores de 17, de 18 a 29 y de 30 a 59 hasta el 2021. ¿Ok? Esto es el boletín del 2021. Acá tenemos la ocurrencia de la mortalidad materna directa y la indirecta. La directa es la roja y la indirecta es la celeste o azul, ¿no? Que es la que vemos acá. Y la mortalidad materna en el Perú en el 2021 se incrementó, ¿no? El 2020-21, que era nuestra época de pandemia, en el 20 no hubo mayor incremento con respecto al 2019, pero fue por el COVID básicamente. Y el 2021 sí repuntó porque la mayoría de personas empezó a salir a conectarse con sus familiares, a pasar a los centros comerciales, etcétera, a tener más contacto entre humanos, y por eso es que repunta esta mortalidad materna. Las gestantes empezaron a sufrir mucho el COVID del 2021 recién. La mortalidad materna en el Perú, acá tenemos la evolución. El 2019, 302 por 100.000. El 2020, 443. El 2021, 43, 493 el 21. Y las muertes maternas del 2022, 291. Acá tenemos una tabla de la maternidad de Lima, cómo vamos con respecto a la variación de las mortalidades con respecto a los años. Acá tenemos hasta el 2022. La mortalidad según la OMS, nosotros estamos en la parte roja, muy alta, ¿no? Los países desarrollados generalmente están en verde. Pero ¿cómo tiene el país desarrollado este sistema de salud? En España, por ejemplo, sí, no sé, creo que les he hablado la semana pasada en la clase de mortalidad perinatal, no recuerdo, siempre lo recuerdo con otros alumnos, bueno, les voy a volver a repetir de repente, pero lo más importante para ellos es desde el primer nivel, desde toda su gente está empadronada y desde los padrones que tienen las comunidades o ¿cómo se llaman? Los distritos. Cada distrito tiene su empadronamiento y de su empadronamiento, ese empadronamiento pasa a los centros de salud. En los centros de salud ya tienen su empadronamiento de cada uno. En la casa no puede vivir más de 4. Si ya viven 5, ya están ahí alarmados porque hay hacinamiento. Entonces, los legales están completamente empadronados y entonces ese empadronamiento les sirve para que vaya a su centro de salud que tiene en la esquina de su casa o alrededor de 3, 4 manzanas, y ese empadronamiento les sirve para que les hagan su chequeo de medicina, su chequeo ginecológico, su chequeo anual de diferentes patologías de primer nivel,
Me refiero al primer nivel, al nivel básico. De ahí viene, también ese primer nivel tienen tomógrafo, tienen laboratorio, tienen de todo. Es admirable cómo está ese sistema de salud. Y ahí atiende un médico que se dedica a un médico familiar, atiende ahí en emergencia y también tiene su zona de consultorios. 2 o 3 especialidades y generalmente atienden los enfermeros, atienden las matronas, que son las obstetrices. Ellas tienen empadronados a todas las mujeres en edad fértil y les van haciendo sus charlas educativas. El médico especialista generalmente está en los hospitales de segundo o tercer nivel, mucho más especializado y especialmente ya preparados para que la matrona le diga, uy, acá tengo una paciente para el hospital, y estaban coordinando con el grupo de hospital cómo van a recibir esa paciente y ya le están buscando la consulta con tal o cual médico. Es sumamente coordinado. Los únicos que se le escapan en Europa son los que están ilegales, porque no están empadronados, porque no tienen controles y se enferman ocultamente y cuando ya llegan a la emergencia ya están muy graves, ¿no? Entonces ya no se puede hacer nada, están como en el Perú. Pero son poquísimos. La mayoría de personas que están empadronadas están controladas en todo aspecto. Entonces ellos tienen una baja mortalidad materna. Acá tenemos hasta el 2023, ¿no? Ha bajado la cantidad de mortalidad. Acá tenemos, miren, en el Perú, pero seguimos más de 200, ¿no? En 300, acá 200, casi 300. Entonces estamos sumamente elevados. Acá hasta el 2023, ¿ok? Acá tenemos el número de muertes maternas hasta el 2023, hasta el tercer trimestre. Y las causas de muerte, por ejemplo, choque séptico, sepsis puerperal, infección puerperal, eclampsia. Y ya las tardías generalmente tienen que ver con las comorbilidades. Acá tenemos la patología agrupada con respecto a las hemorragias posparto, ocupan el primer lugar, en segundo están las enfermedades hipertensivas con el 18%, las infecciones, por eso es que existe la clave roja, la clave azul y la clave amarilla. ¿Para qué? Para prevenir estas 3 principales causas de mortalidad. ¿Dónde está mi puntero acá? Estas 3 causas de mortalidad. Las otras enfermedades van bajando en porcentaje, sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta todas las patologías que no son muy frecuentes, pero que se tienen que estar alertando. Acá tenemos el número de muertes según el departamento y la ocurrencia entre el 2022 y 2023, ¿no? Miren, Lima, San Martín, Loreto y Junín están ocupando los primeros lugares y de ahí van siguiendo los otros, pero al final todos sumamos, ¿no? Acá tenemos las causas directas y las causas indirectas. Pero una paciente que se muere por tuberculosis es parte del sistema de salud, de deficiencias en nuestro sistema de salud. Falta de vacunación, falta de nutrición adecuada, falta de orientación desde antes de que se embarace. La planificación familiar no funcionó, etc. Acá tenemos las muertes hasta el 23, ¿no? Que vamos a ver por grupos etarios, menores de 17, de 18 a 29, están en celeste, y en azul de 30 a 59. Acá tenemos muerte materna por las características del fallecimiento. En el puerperio, la mayor cantidad de muertes, la hemorragia, ¿no? La falta de observación, la falta de observancia de las hemorragias. ¿Cuánto sangró? 500. Y en el suelo está una mancha roja, el balde está lleno de sangre, las gasas están empapadas y la paciente está con diaforesis. 500 ha sangrado. Esa mala cuantificación va en contra de la madre y puede provocar la muerte. ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya, pensé que estaba sola. Dije, de repente estoy hablando como loca, ya. No me escucha nadie, se manifiesta.
Y acá está por instituciones, ¿no? Minsa tiene el mayor número de población, luego queda de salud y las Fuerzas Armadas y privados que tienen un parto pues cada 3 meses, cada 2 meses, por ello ellos tienen baja población de gestantes. Las extrainstitucionales, que generalmente son en el domicilio, en el trayecto y otros. El nivel, segundo nivel, ¿no? En el segundo nivel es donde fallecen, o sea, el primer nivel no controló, lo derivó y en el segundo nivel se da casi el 60% donde fallecen. Por eso es que tenemos que actuar en el segundo nivel fortaleciendo la capacitación del personal y desde alumnos ustedes deben estar bien capacitados, ¿no? Para poder apoyar en el momento en que ya se dé esta patología. Entre el tercer nivel, pues ya llegan complicadas y también hay un 30% de muerte, sin datos y menor porcentaje. ¿Ok? Acá tenemos según las causas de defunción, nuevamente lo que hemos visto, ¿no? Las directas, que ya las hemos repetido, y las indirectas. ¿Cómo va la estadística? Enfermedad del sistema respiratorio, esto ya es básicamente relacionado con el COVID. Acá se incrementó en el 2020, en el 2021, en el 2022 y en el 2023. Las causas infecciosas, menor frecuencia, las indirectas, otras causas indirectas van bajando de porcentaje. ¿Ok? Reducción de la mortalidad materna. ¿Qué debemos hacer? Los profesionales debemos estar capacitados, el técnico, el de limpieza, el obstetriz, o ahora les dicen obstetras, pero es el obstetriz. Para ser obstetra, uno tiene que ser erudito en la obstetricia. Los médicos somos obstetras, pero, bueno, eruditos en lo que nos compete a la obstetricia, ¿no? Esa es la definición de obstetra, pero acá les han dado por ley. O sea, no es la universidad la que les da el título, sino la ley. Dije, ay, un grupo de políticos dijo, no, que yo quiero ser tal cosa. Ya, ¿no? Entonces, bueno, ya es cuestión del Peruvian Things. La cuestión es de que no estamos capacitados de manera adecuada, ¿no? Por eso es que yo les exijo a mis pocos grupos que han rotado conmigo, les exijo que tengan que saber lo básico. Si ustedes no se han preparado en lo básico, van a sufrir. Y si no lo sufren ustedes, sus pacientes los van a sufrir. ¿Ok? Entonces, hemorragias, atención adecuada dentro de las primeras 2 horas. Ahora son los 20 minutos de oro y tenemos que observarla. La aplicación de oxitocina, cómo se aplica la oxitocina, cuál es la vida media, ya sabemos que son 5 minutos, entonces no le vamos a poner cada 8 horas, tenemos que ponerla en infusión continua y estar observando la hemorragia, no dejarla ahí solita, que se vaya desangrando la paciente. Las infecciones, la higiene de manos, no nos limpiamos ni lavamos la mano de paciente a paciente, de consulta a consulta y le estamos contagiando de todos los gérmenes de una paciente a la otra. ¿Ok? Cuando entramos a atender el parto también hay que tenerle buena higiene de manos, el reconocimiento del tratamiento oportuno de los signos tempranos. ¿Cuáles son los obstáculos para que las mujeres reciban buena atención? El 51% de mujeres en países de ingresos bajos reciben atención especializada, o sea, la mitad. No es el 90% como en otros países. Y en el 2015 era mucho menos, 40% de consultas prenatales recomendadas. ¿Ok? En países desarrollados, todas las mujeres tienen un mínimo de 4 consultas prenatales. Entonces, en cada consulta deben ser a conciencia. El control prenatal no es te agarro la barriga, te escucho los latidos y vete. El control prenatal es integral. Nosotros somos médicos para evaluar desde el cabello, desde las facies, hasta las mamas, el abdomen, el respiratorio, cardiovascular, etcétera, ¿no? Tenemos que evaluar integralmente. La gestante no es la panza y el latido fetal y punto, y el espéculo y se acabó. No, tenemos que entender que tenemos que dar una atención adecuada.
¿ok? Acá tenemos la mortalidad, la razón de mortalidad materna. Si seguimos en la proyección, vamos a tener una disminución supuestamente hasta el 2030, ¿no? Hasta el 2030. Debemos de ir bajando. Probablemente, como van a estar ustedes que prometen que se van a preparar, no creo que se mantenga, ojalá que no suba, ¿no? Nuestra esperanza es de que disminuya. Ese es el objetivo que estamos tratando de dar capacitaciones, ¿ok? Acá está la mortalidad por procedencia del Perú. Miren, Madre de Dios, a la cabeza, Loreto, Cayali, todo lo de la selva, generalmente por falta de acceso. No hay muchos médicos ahí y tienen acceso en las zonas de capital, y la mayoría de gente vive en los poblados alejados de los centros de salud. Y ya van bajando, y luego tenemos a ver qué ciudad, Piura. Se supone que Piura tiene mucho dinero por el petróleo, pero miren, tiene alta mortalidad, ¿no? Los servicios de salud no son los más adecuados. Junín también es una potencia económica, pero tiene falta de cultura, ¿no? Falta de cultura, falta de servicios de salud adecuados. Y en general en el Perú estamos con un 71.4 de índice de muerte perinatal por 100.000 nacidos vivos. ¿Ok? Vamos, acá tenemos la muerte materna indirecta y directa en el 2024 por zonas. La Libertad, Huánuco, Junín están en rojo, y Lima metropolitana. Y van disminuyendo el resto de localidades. Esto para el 2024. Las causas directas y las causas indirectas en celeste. ¿Ok? Acá tenemos por grupos etarios: 19 años, de 20 a 24 años. Acá en el 2024 también tenemos todos los grupos etarios. En rojo tenemos a los de 19 años. No ha variado mucho, ¿no? El que ha aumentado un poquito más es de 20 a 24 años y el de 25 a 29. Y luego también ha aumentado el de, a ver, este plomo es el de 35 a 39 años. Y también los mayores de 40, ¿no? Los mayores de 40 generalmente, estas personas son fertilizaciones in vitro. Y acá tenemos por edades, ¿no? Es una tabla de doble entrada, el departamento y la edad, el grupo etario. Acá tenemos la mortalidad por los ciclos de vida, ¿no? Para el 2024. Estas tablas básicamente son actualizaciones al 2024. Y seguimos, en el 2024 seguimos en la misma tendencia. El puerperio es el porcentaje más alto de mortalidad materna. En el embarazo se da 1/3, en el parto es menos, ¿no? En el parto generalmente el que sufre es el recién nacido, el perinato o el neonato. Pero las mamás en el posparto, en el puerperio. Minsa, la cabeza, ¿no? En salud tiene un poco menos, bastante menos, tiene casi la 1/4 parte o 1/5. Domiciliarios también hay, y segundo y tercer nivel son los lugares donde fallecen más. La paciente que ha fallecido hoy a la mañana, a las 11 más o menos, 10:30, nos han avisado que ha fallecido. Es una mujer que ha sido operada en Ica, cesárea anterior 3 veces, con hemorragia después de la cesárea en la clínica, que ha llegado a Ica. En Ica le han pasado 8 unidades o 10 unidades de sangre. La han tratado de reoperar, que le habrán hecho en la cirugía, que tenía hemorragias por todos lados. La han traído al Rebagliati ya con midriasis. En el Rebagliati le han tratado ya han venido con dopamina, y acá en shock trauma la han tratado de reanimar, ha hecho paro,
le han pasado sangre, pero ya pues después de 3, 4 horas que ha pasado el evento inicial, el paciente ha fallecido, ha llegado a fallecer, a la hora de su llegada ha fallecido. Ese es el tipo de paciente que tenemos. ¿Y todo de qué viene? De una mala formación, de una mala atención. ¿Qué pasa para que el ginecólogo no haga una buena cesárea adecuada? Esta paciente seguro que se va a ir a juicio, a denuncias, ¿no? Entonces, debemos de tener mucha empatía con nuestra carrera. Si nos gusta hacer las cosas, tenemos que saber por qué y por qué y por qué y por qué hasta el infinito. ¿Ok? Y aún así nos vamos a quedar con faltas en el conocimiento. Siempre, todos los días se aprende algo. Acá según el grupo etario, según el grupo étnico, ¿no? Nosotros todos somos mestizos, ¿no? El 97% se da en los mestizos. El indígena amazónico también tiene su grupo acá de muerte, de alta mortalidad, pero menor al resto. Según las demoras, ¿no? Las demoras, la primera, hay 4 demoras. La primera demora es que la paciente acudió al centro de salud, ¿no? Al primer nivel, acudió, fue a su control prenatal, le decían que tenía glicemia de 100 y en el centro de salud le dijeron, uy, está perfecta señora, vaya nomás a su casa. Cuando ya tenemos una primera demora por no haberle dicho a esa paciente que era diabética o que estaba en proyecto de ser diabética gestacional. La segunda demora, la paciente no va, pide ayuda y nadie va a emergencia y le dice, señora, váyase por la otra emergencia, tiene una gripe, como la otra muerte que hemos tenido a principios de año. Es una gripe, eso no lo manejamos nosotros, que vaya por medicina. La paciente se fue por medicina, en medicina la vieron un resfrío, paracetamol a su casa. La paciente regresa a la semana, ya con insuficiencia respiratoria, pasa shock trauma, séptica y fallece. Buscó su segunda búsqueda, también. La tercera demora, la paciente vive en Chumbivilcas y no llega a tiempo a su control prenatal. Dificultad en acceder al centro de salud. Inaccesibilidad geográfica, ¿no? Esto es en menor proporción. Pero la mayor parte, miren, las mujeres vienen a pedir atención y nosotros no se la damos. No se la damos. El otro día llegó una ruptura hepática. La señora gritaba con embarazo. ¡Ah, me duele, me duele! ¿Qué tiene? ¡Ah, la vesícula! Hay que tomarle una tomografía, que pase que le hagan tomografía, que le hagan resonancia, ay, pero no hay, va a demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y la señora, ¡ah!, gritando. La opera, ruptura de hígado, un síndrome de Gel. Se murió. Se murió. ¿Todo por qué? No tenemos en la cabecita que las gestantes que tienen dolor, primera causa, pensar en la preeclampsia, en el síndrome de HELP, y después le descarto lo demás. ¿Qué la va a matar? En un ectópico, dolor pélvico, amenorrea y un poquito de sangrado. Tu última regla, ectópico. Ah, ya. Hazte tu fracción beta de gonadotrofina, te examino, hay dolor, hay tumor, hay rebote. Ay, no, esto es probable ectópico, le doy el diagnóstico. Ya, todos sus análisis. Hay que entrar a sala porque sus funciones se están alterando. Entramos, hemoperitoneo. No necesito resonancia, no necesito ecografía. La clínica, los síntomas, los signos son importantes. Y ahí vienen las demoras. La paciente tiene su signo de peligro, pero nadie le hace caso. ¿Busca ayuda? Tampoco. Dificultad a llegar a su centro de salud. Y la última demora, hay dificultad para ser atendida. Ay, no, señora, tiene que ver si tiene seguro. O vaya a pagar allá su... Pero ya no doy, ya no doy. Primero tenemos que atender al paciente. Las cuestiones económicas, administrativas se dejan de lado. Hay la ley de emergencia. La mala atención, estamos de mal humor. A veces el idioma,
¿no? Los pacientes que vienen hablando quechua no les vamos a entender y a veces hasta las maltratamos. Y es la cuarta demora de la mortalidad materna. Lamentablemente todas nuestras muertes maternas tienen todas las demoras, excepto la demora 3 es poco difícil, pues hay un 30%, hasta 40% en el 2024 según lo que se reporta, pero generalmente es la cuarta demora, que nosotros no sabemos qué hacer con el caso y la demoramos, se complica y se muere. Acá tenemos otra vez las causas, como les había dicho, pero esto ya actualizado hasta el 2024. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿Están ahí o ya se durmieron? ¿Aló? Sí, doctora, todo claro. Creo que recién han despertado. Hasta mi perrito está atento, ¿ves? Estos chicos de ahora. ¿Cuántos hay atentos? A ver, voy a pasar lista. ¿Dónde están? A ver. Gracias, chicos. Ahí está mi centro de trabajo. Fin de la presentación. Vamos. ¿Cuántos están? A ver. ¿55? ¿Cuántos son? Actualmente somos 63, doctora. Ah, ok. Perfecto, pero todos están durmiendo. Prendan su micro a ver para ver si no están roncando. Nada. Aquí, doctora, presente. Presente, A ver, doctora. ¿dónde está? Marnite, ¿está presente o no? Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, a ver, ¿dónde está Christopher? Presente, doctora, buenas No tardes. está Christopher, ahí está. Después la otra chica, Flores. ¿Cómo se llama? Flores Hidalgo, presente, doctora. No, hay otra chica, Flores, que es mi alumna de ahora. Brenda, no es Brenda, es Keila, doctora. Keila, ¿ves? Era con E. Keila. Ya. Entonces, chicos, ¿alguna duda, pregunta? En la muerte perinatal, me preguntó Christopher o Cristian, uno de ellos, o David, sobre el método Babysis. Básicamente es para la clasificación de mortinato y neonato. Mortinato es una clasificación epidemiológica, que lo han hecho para la parte perinatal, no tiene nada que ver con la parte de la mortalidad materna. Esa ha sido una pregunta de alguno de sus exámenes, entonces me pasaron la pregunta y me dijeron, me preguntaron sobre esto, ¿no? Entonces lo que he podido averiguar, investigar, es que básicamente es una matriz que se utiliza para dividir en dos grupos la muerte perinatal. En los natimuertos, que vendrían a ser los que, o mortinatos, cualquiera de los dos términos, que son desde las 22 semanas hasta el día del nacimiento, hasta antes del nacimiento, y desde los neonatos, desde el día de nacimiento hasta ya sea los 7 días, la precoz, y hasta los 28 días, la tardía. ¿Ok? Es una clasificación. Entonces, si les preguntan qué es un natimuerto o mortinato, es desde las 22 semanas. Si es antes de las 22 semanas, si tiene latidos, tiene cordón, no sé, algo por ahí de las opciones, eso tiene que estar vivo. Si no está vivo y está muerto, como el pollo de Castillo, entonces es un nati muerto, o sea, van a ser muerto y no se puede considerar como certificado de nacimiento, sino como certificado de mortinato, ¿ok? Que hay un certificado especial que tiene que hacer el médico que atiende el parto de mortinato. Y el neonato que fallece, ya si muere, lo hace el pediatra,
Ya no lo hacemos los ginecólogos. Los ginecólogos hacemos de los mortinatos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Chicos, ahora tienen la oportunidad de preguntar. Miren, tenemos unos 5 o 10 minutos de preguntas. Doctora, el concepto de natimuerto abarca la muerte perinatal y la muerte neonatal. No. El mortinato es el que muere hasta antes de nacer nada más. Mortinato. Neonato es después del nacimiento. Tú no puedes llamar mortinato a un bebé que nació vivo y que se murió a los 7 días. No, él ha sido neonato y tiene una mortalidad neonatal precoz. Son el grupo de los mortinatos antes de nacer y los neonatos después de nacer. ¿Ok? Listo, doctora, gracias. O nonatos, ¿no? Hay alguien que se llama nonato que no nació. Pero los mortinatos son los que nacieron muertos. Entonces tú no le puedes decir mortinato a alguien que lloró, que tuvo Apgar 2, respiró, estuvo una semana o 3 días o 5 horas sufriendo ahí y recién falleció después de varias horas. Entonces ese certificado tiene que tener 2 certificados. El certificado de nacido vivo y el certificado de defunción. En cambio, el mortinato solo tiene un certificado, el certificado de muerte antes del nacimiento del mortinato. ¿Ok? Y ese es el que otorgamos los ginecólogos, los ginecobstetras. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hans, a ver quién es Hans. Hans Gerald. ¿Está presente? Presente. Sí, doctora, presente. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Aporte? De repente tienen algún aporte. No, doctora. Nada. Todo está claro. Todo claro. Eso me parece bien. Ahí la doctora Arce seguro ya me va a pedir las preguntas. Vamos a ver. Ya, chicos, no se olviden de las claves, no se olviden de la clínica, no se olviden de hacer su historia clínica adecuada. En la historia clínica nosotros encontramos varias sorpresas en la paciente y podemos sacar muchos diagnósticos. Examinen a su paciente, mírenla, conversen con ella y de ahí tenemos un 70-80% del diagnóstico. Los exámenes auxiliares, las placas, eso ya es un complemento del diagnóstico. Listo, chicos, un gusto de haberlos tenido como alumnos. Conmigo yo creo que ya nos estamos despidiendo. ¿Ok? Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.